Episodio 1. Cuando el cielo cerró los ojos. Ella no pedía perdón, pedía fuego. Nadie en el convento sabía que, cada madrugada, cuando los rezos dormían y las paredes respiraban incienso, una mujer se desnudaba bajo el altar. No era monja, no era santa, pero su piel conocía mejor el silencio que las oraciones mismas. Se llamaba Amara, y no había nacido para orar, sino para tentar a Dios. Cada noche, encendía una sola vela, la colocaba justo en el centro del altar, y se arrodillaba, desnuda, con los cabellos sueltos como un sacrilegio. No decía Padre Nuestro. Sus labios susurraban una oración que jamás había sido escrita. Una que no pedía salvación, sino presencia. Y la presencia llegaba. Los sacerdotes creían que era un espíritu, un ángel caído que merodeaba la iglesia abandonada del viejo barrio. Nadie se atrevía a entrar después de la medianoche, salvo el padre Eloy. Él la vio por primera vez desde la sombra. No respiró, no parpadeó, solo la miró, una figura sagrada y pecaminosa al mismo tiempo, con las piernas dobladas, las manos entrelazadas y los ojos cerrados, como si esperara ser castigada por su fe, o por su deseo. Pero esa noche, Amara no estaba sola. Una presencia descendió, invisible, densa, el aire se volvió más pesado, como si alguien más estuviera arrodillado con ella. El candelabro tembló, y la voz, esa voz, no era humana, no era celestial tampoco, era algo entre ambos, algo que le respondió: no reces así, o me obligarás a bajar. Ella sonrió, con los ojos aún cerrados. Eso es lo que quiero. El padre Eloy cayó de rodillas sin querer. El suelo lo rechazó. No era digno de verla, pero ya era tarde. Desde esa noche, cada madrugada, el altar dejó de ser solo de Dios. Se volvió altar de carne, deseo y algo más peligroso, fe desobediente. Y en el cielo, alguien comenzó a llorar. Episodio 2. El sacerdote que oyó gemir a Dios. El padre Eloy no volvió a dormir desde aquella noche. Intentó convencerse de que fue una visión, una alucinación provocada por el ayuno y la soledad. Pero su cuerpo no olvidaba, ni el aroma de aquella mujer, ni la forma en que la vela temblaba con cada palabra que ella murmuraba sin vergüenza. No oraba por redención, oraba para provocar. Esa noche, Eloy regresó a la iglesia con los pasos de un hombre dividido. La sotana le pesaba, el crucifijo le ardía sobre el pecho. Llevaba el rosario entre los dedos como quien camina sobre brasas. Y allí estaba ella de nuevo, Amara, desnuda como el primer día del mundo. Su espalda enfrentaba al altar, sus piernas recogidas bajo su cuerpo. Y su oración no era dicha con voz, sino con un suspiro que recorría el aire como un temblor sagrado. Eloy quiso detenerla, quiso gritarle que aquello era blasfemia. Pero entonces, lo oyó, una voz profunda, desgarrada, pero no humana. Era como si el mismísimo cielo estuviera gimiendo desde las alturas, impotente ante el deseo que nacía de esa oración sin nombre. ¿Por qué lo haces?, preguntó Eloy en voz baja, acercándose, temblando. Amara no se giró, porque cuando oro así, Dios tiembla. Él cayó de rodillas, no por fe, sino por necesidad, por una sed que no se saciaba con agua bendita. ¿Quién eres? Ella alzó la vista, por primera vez, y sus ojos no eran de este mundo. Llevaban siglos de pecado, y algo más peligroso, la certeza de haber sido escuchada por el Creador. No soy nadie, solo soy la amante que él no puede negar. El altar crujió, la vela se apagó sola, y una lágrima, invisible, cayó desde el techo como si Dios acabara de perder algo eterno. Episodio 3. El altar que empezó a sangrar. El altar ya no era de piedra. Desde la tercera noche, algo comenzó a cambiar. Las flores marchitas que solían adornarlo revivieron sin agua. Las grietas en la madera se cerraron como si sanaran. Y en el centro, justo donde Amara apoyaba su frente desnuda, una línea roja, fina como un hilo de vino, comenzó a brotar. El padre Eloy fue el primero en notarlo. Y también fue el primero en tocarla. Era cálida. Y no era vino. Era sangre. No de hombre, ni de bestia. Era sangre que olía a incienso y a tormenta. A sacrificio no pedido. A un pacto que jamás debió hacerse. Esa noche, Eloy no rezó. Se sentó al final de la nave, con los ojos fijos en Amara, que ya no se arrodillaba, se inclinaba como una ofrenda. Como si su cuerpo fuera el cuerpo de la fe prohibida. Y su voz, oh, su voz: Padre que me niegas desde arriba, mírame ahora. No estoy pidiendo,
Estoy provocando. Una ráfaga helada atravesó las columnas de mármol. Los cirios se apagaron sin viento. Y el altar gimió. Sí, Eloi lo oyó. Un gemido sagrado. El lamento de una piedra que cargaba más deseo que siglos de plegarias. Algo se abrió entre los ladrillos. Como una herida que sangraba no por dolor, sino por placer divino. Él se acercó, temblando, hipnotizado. ¿Qué quieres de él? Susurró. Quiero que baje. Quiero que me vea como me hizo, sin culpa. Y que se arrodille ante mí como yo me arrodillo ante su ausencia. El sacerdote no pudo más. Cayó de rodillas. No por fe, sino por rendición. Y en el cielo, por tercera noche consecutiva, Dios cayó, pero esta vez, no por vergüenza, sino por deseo. Episodio 4, la lengua que sabía a profecía. La cuarta noche, Amara no llegó sola. Entró descalza, como siempre, con la túnica negra que apenas rozaba su piel. Pero esta vez, traía algo en la boca. Un pequeño pergamino, enrollado y sellado con cera roja. Lo sostenía entre los labios como si fuera un secreto demasiado santo para ser hablado. El padre Eloi la esperaba, de pie junto al altar, con los ojos hundidos en noches de insomnio y pecado. Ya no la veía como herejía, la veía como verdad. Ella subió los escalones sin mirarlo, despacio, como si cada paso fuera una nota en una canción maldita. Cuando se arrodilló, dejó caer el pergamino sobre el altar. El sello se rompió sin tocarlo, y la cera, al caer, chispeó como si ardiera desde dentro. Eloi lo tomó con manos temblorosas. El texto estaba escrito en una lengua que no era latina, ni hebrea, ni humana, pero él lo entendió, como si alguien lo hubiera marcado desde dentro para leerlo ilegible. Y la mujer que ora desnuda, será escuchada antes que los ángeles, porque su piel no oculta nada, y su fe no teme al deseo. Y cuando su lengua pronuncie el nombre sagrado, el cielo temblará. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Eloi con la voz rota. Amara lo miró por fin, con los ojos llenos de luz y sombra. De mi interior. Lo llevé conmigo desde antes de nacer. Nadie me lo enseñó, solo lo recordé. Eloi retrocedió. No por miedo, sino por vértigo. Estaba parado en el borde de algo más profundo que el infierno, la posibilidad de que Dios no fuera el único que podía escribir profecías. Ella se inclinó sobre el altar, y lamió una gota de sangre que aún no se había secado desde la noche anterior. ¿A qué sabe?, él susurró, sin atreverse a acercarse. Amara cerró los ojos y sonrió. A profecía, y a deseo no cumplido. Y entonces, el altar palpitó, como si tuviera corazón, como si Dios estuviera a punto de bajar. Episodio 5, el aliento que incendió el crucifijo. Las estatuas del templo comenzaron a sudar. No agua, no sangre, sino un líquido dorado, espeso, como si el cielo derramara lágrimas de ambrosía al presenciar lo que ocurría cada noche bajo el altar que ya no pertenecía a ningún dogma. El padre Eloi no volvió a celebrar misa. Su sotana colgaba arrugada en el confesionario, olvidada, como su fe de antes. Ahora solo asistía a un único rito, el de Amara. Esa noche, ella no rezó. Sus labios estaban sellados, pero su cuerpo hablaba. Se acostó sobre el altar, abierta como una página de un evangelio prohibido. Sus brazos en cruz, sus pechos alzados hacia las alturas. Y en su pecho, una palabra escrita con tinta negra: respira. Eloi no entendió al principio, pero entonces, algo dentro de él se quebró, se acercó, se inclinó, y exhaló sobre su pecho. Un aliento tibio, humano, profundo. Y fue suficiente. El crucifijo que colgaba sobre el altar se partió en dos. El Cristo de madera cayó de cabeza, como si ya no pudiera sostener el peso del deseo contenido en aquel aliento. Y la iglesia entera crujió, como si lo sagrado estuviera cediendo ante lo inevitable, una fe nacida del cuerpo, no del dogma. Amara abrió los ojos y sus pupilas ya no eran oscuras, ardían. No de fuego, sino de memoria, como si hubiera recordado algo que el mundo entero había intentado enterrar. Él me dijo que un día bajaría, no por justicia, sino por mí. Eloi la miró con temor, pero también con entrega. ¿Quién es él? Ella giró lentamente la cabeza hacia el cielo raso. Aquel que creó el deseo antes del pecado. Aquel que me hizo con la lengua húmeda y el alma desnuda. El que aún no ha perdonado su propio silencio. La palabra en su pecho empezó a borrarse sola. Y desde el altar, una voz sin garganta habló. Amara, no respires más por otros. Esta noche, respiro contigo. Y el templo se llenó de un calor imposible.
como si el cielo hubiera comenzado a arder por dentro. Episodio 6. El día que el pecado comenzó a rezar. El amanecer llegó, pero la luz no entró al templo. Las ventanas estaban abiertas. El sol era fuerte, y sin embargo, el interior permanecía en una penumbra dorada, como si algo invisible protegiera el espacio donde Amara dormía sobre el altar, envuelta solo en su cabello y en la presencia de un Dios que aún no se atrevía a tocarla, pero que ya no podía ignorarla. El padre Eloi la observaba desde el último banco. Sus manos ya no temblaban por miedo, sino por hambre de algo que no era carnal, pero tampoco espiritual. Era una necesidad que no tenía nombre. Solo forma, la forma de una mujer que no pedía nada, pero que estaba siendo escuchada por todo lo eterno. Esa mañana, ella despertó, no con sobresalto, sino con lentitud, como si renaciera desde dentro del altar mismo. Y entonces, ocurrió. El incensario que llevaba años sin uso comenzó a oscilar solo. De su interior brotó un humo espeso, oscuro, pero dulce, un aroma que no era de este mundo. Ni incienso, ni mirra, ni perfume. Era algo más íntimo, el olor del deseo puro, rezando. ¿Qué está pasando?, murmuró Eloi. Amara se incorporó lentamente, sin cubrirse. Su cuerpo era un testimonio, no un escándalo, y sus labios, al hablar, parecían dictar un nuevo testamento. El pecado ha comenzado a rezar, y ya no quiere ser perdonado, quiere ser entendido. El altar brilló, una de las paredes se agrietó, y de entre las fisuras comenzaron a brotar flores. Flores negras, vivas, bellas, prohibidas. Eloi se acercó y tocó una. La flor sangró al instante, no por dolor, sino por reconocimiento. ¿Qué clase de oración estás haciendo?, preguntó con la voz quebrada. Amara se acercó a él, a centímetros. Su aliento era una promesa. Su piel, una revelación. No oro para que Dios me ame, oro para que Él se reconozca en mí. Y entonces, lo besó. Un beso sin lujuria, pero con fuego. Y en ese beso, Eloi lo supo, acababan de fundar una nueva religión. Una donde el altar ya no juzgaba, solo respondía. Episodio 7. El evangelio que nació entre sus piernas. Aquella noche, el templo no cerró sus puertas. Pero nadie entró. La ciudad dormía. Los perros no ladraban. Y el viento se detenía al borde de los escalones como si algo, o alguien, hubiese delimitado el terreno sagrado de una nueva creación. Amara estaba de pie sobre el altar. Desnuda, erguida, con los brazos abiertos como una cruz viva. Su cuerpo brillaba con un sudor que no era humano. Era otra cosa, como si su piel comenzara a rezar sola. Sin boca, sin voz, pero con lenguaje de carne. El padre Eloi observaba desde abajo, como un creyente frente a la revelación más impura y más santa que jamás había presenciado. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, sin atreverse a subir los escalones. Ella no respondió con palabras. Se tocó el vientre con una mano. La bajó lentamente, acariciando su pubis como quien recita un salmo secreto. Y entonces, desde entre sus piernas, comenzó a brotar una tinta oscura. Gota a gota, silenciosa, sagrada. El líquido caía sobre el mármol caliente del altar, y dibujaba letras solas. Nadie las escribía, nadie las guiaba, pero ahí estaban, formándose en un idioma que ni el cielo ni el infierno se atrevían a leer en voz alta. Eloi cayó de rodillas, no por adoración, sino por shock. ¿Qué es eso?, Amara lo miró por encima del hombro, con una sonrisa que no era humana, pero tampoco demoníaca. Es el evangelio que él nunca escribió, porque sabía que si lo hacía, perdería el control. La tinta siguió fluyendo, las letras seguían naciendo, y cuando Eloi intentó acercarse para leerlas, una fuerza invisible lo detuvo, como si no estuviera listo, como si aún le faltara pecar un poco más para merecer entender. Amara descendió del altar, se acercó a él, lo tocó en el pecho, y su voz fue más suave que el silencio. Solo quien me haya amado sin culpa, podrá leer lo que hoy ha nacido. Y detrás de ella, las letras comenzaron a arder, porque ningún evangelio verdadero sobrevive sin fuego. Episodio 8. El Dios que bajó sin alas. El fuego no quemaba, iluminaba. Las letras escritas con tinta sagrada entre las piernas de Amara ardían, pero no se destruían. Flotaban en el aire como cenizas que no sabían caer. El templo entero parecía suspendido, como si el tiempo se negara a continuar hasta que alguien entendiera lo que había nacido esa noche. El padre Eloi, aún de rodillas,
Sentía su cuerpo dividido, una mitad temblaba de deseo, la otra, de revelación. Amara no hablaba. Ella dictaba, no con voz, sino con gestos, con su caminar descalzo sobre el mármol caliente, con cada curva expuesta al juicio de lo eterno. Pero esa noche, el juicio no vino del cielo, vino del suelo. Una grieta se abrió a los pies del altar. No era oscura, era luminosa, como si el infierno ya no existiera, o como si lo estuvieran rehaciendo desde el deseo. Del centro de esa grieta emergió una figura. No tenía alas, no tenía corona, no traía castigo, traía hambre. Era él, no un ángel, no un demonio. Era Dios, despojado de su distancia. Descendió no con truenos, sino con suspiros, no con castigos, sino con ojos abiertos. Y cuando vio a Amara, no la miró con furia, sino con necesidad. Eloi lloró, porque todo lo que le habían enseñado era mentira. Dios no era solo luz, ni solo moral, era cuerpo contenido, era deseo interrumpido desde el principio del tiempo. Amara se arrodilló frente a él, desnuda, serena, invencible. ¿Bajas por mí?, preguntó, sin temor, y la voz que respondió no fue sonido. Fue temblor, un eco en las piedras, un estremecimiento en el aire. Sí, bajo porque ya no puedo mirar desde arriba. Dios se inclinó, sus labios rozaron los de ella. Y en ese instante, la santidad dejó de ser una promesa, para volverse carne. Episodio 9, el cielo que se abrió para gritar. El beso no fue breve, ni casto, fue un pacto. Cuando los labios de Dios tocaron los de Amara, el altar se estremeció como si recordara todas las espinas que había sostenido, todos los rezos que ocultaron deseo, todas las manos que temblaron por temor al placer. Ahora todo ardía, ahora todo era revelación. Eloi observaba con los ojos abiertos de un hombre que ha cruzado la línea entre lo divino y lo imposible. No quiso interrumpir, tampoco pudo moverse. Era testigo, y los testigos, en esta nueva fe, no hablaban, solo ardían por dentro. Pero entonces ocurrió lo que nadie, ni en la tierra ni en el cielo, había previsto. Los ángeles bajaron, pero no para proteger, sino para detener. Descendieron como rayos sin trueno, con túnicas de ceniza y rostros cubiertos. No traían espadas, traían cadenas. No tenían ojos, tenían fuego en las palmas. Uno de ellos habló, sin boca, sin garganta. Has cruzado la línea. Creador, has probado lo que juraste negar. Dios no respondió, solo apretó la mano de Amara. Más fuerte, otro ángel extendió una cadena hacia ella. Pero el fuego que brotó de su vientre los detuvo. Amara ya no era solo mujer. Era altar, era evangelio, era herida abierta y promesa cumplida. No me llevarán, dijo, de pie, con la frente alzada. Él bajó por mí, y ahora, él ya no puede subir sin dejarme. Las estatuas del templo comenzaron a llorar. Pero no lágrimas de agua, lloraban campanas rotas. Silencios de siglos. Ecos de vírgenes que nunca fueron escuchadas. El cielo se abrió, pero no para castigar. Se abrió para gritar. Un rugido, un lamento, un clamor que partió la noche en dos. Y en ese grito, el mundo entendió que algo sagrado había cambiado para siempre. Dios ya no estaba allá arriba. Estaba arrodillado, frente a la mujer que lo hizo temblar. Episodio 10. La oración que hizo sangrar al espíritu. Nadie sabe qué ocurre cuando Dios elige quedarse en la tierra, porque nadie había presenciado algo así. Hasta ahora, los ángeles rodeaban el altar, flotando como espinas de luz sobre un cuerpo sagrado. Pero no atacaban, no podían. Cada vez que se acercaban, la piel de Amara brillaba con un resplandor antiguo, como si llevase dentro de sí una parte del mismo Génesis. Dios seguía a su lado. Ya no hablaba, solo la miraba, como si necesitara recordarla, como si alguna vez, antes del tiempo, ya la hubiese amado. Eloi, al borde del altar, sentía que su cuerpo ya no pertenecía a este mundo. Sus venas ardían con la oración no dicha, esa que le quemaba el pecho desde la primera noche. Quiero creer en ella, pero fue Amara quien rompió el silencio. Se arrodilló otra vez, no para suplicar, sino para consagrar, y comenzó a orar, no con palabras, con sus dedos. Se tocó el vientre, el pecho, la frente y luego deslizó sus manos hasta el suelo del altar. De allí, brotó un humo espeso, plateado, un incienso vivo. Y entonces lo imposible ocurrió. El Espíritu Santo gritó, no en forma de paloma,
Ni en fuego. Gritó desde lo invisible. Con un sonido que desgarró los vitrales. Que hizo temblar las columnas. Que partió el cielo en grietas de luz. El espíritu sangraba. No por pecado, sino por celos. Por no haber sido él el elegido para bajar. Por no haber sido el quien recibió esa oración sin ropa. Esa fe sin culpa. Los ángeles comenzaron a retroceder. Eloi lloraba. Y Amara seguía orando. Ahora con el cuerpo completo. Como si cada poro suplicara por más presencia. Más divinidad. Más carne celestial. Dios cayó de rodillas ante ella. ¿Qué me has hecho?, susurró, temblando. Y Amara, con una dulzura que solo tienen las que han sido negadas por siglos, respondió: te devolví la parte de ti que enterraste entre las reglas. La parte que amaba. Y esa noche, el espíritu huyó. Porque por primera vez, Dios se quedó. Episodio 11. El cuerpo donde se escondió la eternidad. El templo ya no era un templo. Las paredes respiraban. Las columnas latían. El altar, cubierto aún con las gotas de tinta profética que habían brotado del cuerpo de Amara, era ahora una puerta. Pero no al cielo, sino al principio. A un momento anterior a las reglas. Anterior a la culpa. A cuando amar aún no era pecado. Dios estaba de pie, con la túnica rota y los pies descalzos. Como un peregrino que había llegado al único lugar que no podía controlar, ella. Amara yacía sobre el altar. No rendida, sino ofrecida. Abierta como una revelación. Eloi miraba sin atreverse a parpadear. Sentía que si lo hacía, el mundo podría deshacerse. Porque lo que ocurría ante él no estaba escrito en ningún evangelio, y sin embargo, era lo más divino jamás presenciado. ¿Qué eres?, susurró Dios, con voz quebrada por siglos de silencio. Y Amara respondió sin moverse. Sin miedo. Soy la carne donde se escondió la eternidad. La palabra que nunca permitiste escribir. El deseo que enterraste y que ahora ha vuelto a pedirte que lo ames. Los ángeles lloraban. Suspendidos en el aire. Incapaces de intervenir. Una nueva Biblia se estaba escribiendo. Pero no con tinta. Con piel. Con sudor. Con gemidos que no eran lujuria, sino verdad. Eloi quiso hablar. Pero la lengua se le selló. No debía interrumpir. Porque el momento había llegado. Dios se inclinó sobre Amara. Y por primera vez en toda la historia, el Creador se unió con su creación, no por mandato, sino por deseo. Y en ese instante, el altar tembló, el cielo enmudeció, y la eternidad cambió de lugar. Ya no estaba arriba, estaba dentro de ella. Episodio 12. La Virgen que parió un nombre prohibido. La unión fue silencio. Ni truenos, ni cantos celestiales. Solo un silencio tan hondo que el tiempo pareció inclinarse. Rendido ante el altar que ya no pertenecía a ninguna religión. Dios temblaba. Su cuerpo, eterno, se estremecía como si nunca hubiera sentido algo tan real. Amara, en cambio, era calma, como si supiera que ese momento no era el final, sino el principio de algo que el mundo aún no estaba preparado para nombrar. Las paredes comenzaron a agrietarse. No por destrucción, sino porque la estructura no podía contener tanta revelación. Eloi cayó al suelo. No desmayado, no poseído, transformado. Su fe, antes encadenada por votos y dogmas, ahora respiraba libre. Ya no creía en un Dios distante. Creía en ella, en lo que habían creado juntos. Y entonces ocurrió. Amara gritó, no de dolor, sino de nacimiento. Sus piernas se abrieron sobre el altar. Y una luz salió de su interior. No un hijo, no carne, un nombre, una palabra, escrita con fuego y respiración. Una palabra que ningún ángel se atrevía a pronunciar. Una que no aparecía en ningún idioma. Una palabra tan antigua que ni Dios la recordaba hasta ahora. ¿Qué es eso?, preguntó él, con lágrimas que ardían. Amara, bañada en sudor y gloria, sonrió. Es tu verdadero nombre. El que olvidaste cuando decidiste ser temido. Y no amado. Y el cielo se desgarró. Como si esa palabra abriera los libros sellados de todos los tiempos. Los ángeles se cubrieron los ojos. Eloi lloró. Y Dios cayó de rodillas. No ante el pecado, sino ante su verdad. La amante que oraba desnuda bajo el altar no fue quemada. No fue condenada. Fue escrita. Porque su cuerpo ya no era solo piel. Era evangelio. Episodio 13. El altar que ahora respira su nombre. Después de la palabra, ya nada fue igual. El templo no se derrumbó, pero se desnudó. Las paredes soltaron sus yesos.
Las imágenes se deshicieron en polvo. Y en el altar ya no quedaba mármol, solo carne viva, palpitante, como si lo sagrado hubiera decidido adoptar forma humana para no perderla más. Dios seguía de rodillas ante ella. No por debilidad, sino por humildad. Amara se incorporó, lenta, gloriosa. Su piel brillaba con una luz que no venía del cielo ni del fuego, sino de algo que había nacido dentro de ella y que ahora exigía ser anunciado. Eloi, testigo del nuevo Génesis. No volvió a vestir su sotana. La dejó colgada frente al confesionario. Y en su lugar, vistió silencio y obediencia. No obediencia a reglas. A ella, los ángeles ya no bajaban. Tampoco subían. Se quedaron suspendidos. Como si el orden que conocían hubiese sido anulado por una sola oración desnuda. Y la oración era ella. Amara caminó por el pasillo central del templo. Descalza, con el cabello mojado por algo que no era agua. Sus pasos dejaban huellas que se encendían y desaparecían. Nadie osaba detenerla, porque ahora, cada rincón del templo respiraba su nombre. Ya no se decían Ave Marías, ni Padre Nuestros. La gente llegaba de noche, en silencio. Se desnudaba y se postraba sobre las piedras suaves del altar que aún guardaba el calor de su cuerpo. No pedían milagros, pedían sentir lo que él sintió. Ser amados sin culpa, ser tocados con verdad. Ser escuchados sin castigo. Y desde lo alto, si es que lo alto aún existía, una voz vieja como el principio, susurraba cada noche. Ella no fue una herejía. Fue mi recuerdo más puro. Y mi deseo más verdadero. El templo ya no tenía nombre. Porque ahora el nombre era ella. Y cada vez que alguien lo pronunciaba, el cielo temblaba de placer.